Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y estando ya el trigo en flor y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegando los criados del padre de familias, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿cómo tienes cizaña? Les contestó: algún enemigo mío ha hecho esto. Y replicaron los criados: ¿quieres que vayamos a quitarla? No, le respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta la siega, que al tiempo de la siega diré a los segadores: tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo recogerla en mi granero. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo quinto después de Epifanía, nos habla nuestro Señor del reino de los cielos. Y nos dice a qué se asemeja, y que nosotros también podemos sacar con la meditación de sus palabras, conocer la voluntad de Dios que quiere, que exige de nosotros, nuestro fin, qué es lo que debemos hacer, y la prudencia que debemos tener en el trato con el prójimo. Y evidentemente esto es con la caridad, que es, como dice San Pablo, lo que vamos a usar, el vínculo de perfección. Bien, el reino de los cielos es la iglesia, es el cuerpo místico de Jesucristo. Y el que siembra es Dios, el Dios, y la palabra de vida, la palabra que conduce a la perfección, es decir, al reino de los cielos. Por lo tanto, bajo esta imagen, también podemos sacar como conclusión que si sembró buena semilla, por lo tanto, tiene buenos frutos. Es decir, para llegar al reino de los cielos, tenemos que hacer buenas obras. Es decir, dar frutos buenos, obras buenas, que esto nos lleva a adquirir el reino de los cielos. Por lo tanto, esa es la voluntad de Dios: ser santos, conservarnos limpios para producir frutos, y tener cuidado de no convertirnos en cizaña, en escándalo, en tropiezo para el prójimo, sino que ser ejemplos para que también ellos sigan permaneciendo siendo trigo.
para conservar el bien y no dejarse llevar por el mal. ¿Y qué es el mal? Y bueno, la acción del demonio, porque aquí dice que es un enemigo del que sembró, del padre de familias, del agricultor que sembró semilla nueva, un enemigo suyo, y que vino cuando los hombres, los agricultores, estaban dormidos. Es decir, que hay un descuido. En los descuidos nosotros podemos dejar de tener los puestos, de tener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, en su doctrina. San Pablo, en la epístola que acaban de escuchar, dice y pide, nos pide a nosotros, que tengamos en nosotros vivos la palabra de Dios abundantemente, es decir, que la conozcamos bien y la conservemos y la practiquemos. Ser agradecidos, conservar la palabra de Cristo en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Esta recomendación va junto con el Evangelio de este día. Cuando vino el enemigo del sembrador, sembró cizaña. Y aquellos siervos suyos, cuando notaron esto, cuando ya estaba la espiga floreciendo y apuntando a la espiga, fueron y le dijeron: Señor, ¿cómo es posible? Si tú sembraste buena semilla. Y ahí viene la advertencia, que fue un enemigo suyo, el enemigo de la muerte, que por tentaciones, que mostrándole cosas contrarias a la voluntad de Dios y exaltando la pura naturaleza, hacen que el hombre, con la fuerza de la tentación, con la fuerza de la naturaleza, se turbe y olvide la palabra de Dios. Y por eso hay que estar muy, muy atentos a esto, en los descuidos que tenemos, en las perezas, en las flaquezas, en las tristezas. Entonces ahí hay que estar atentos siempre. Y esto requiere un esfuerzo. Pero así es. Dice el santo Job, el paciente Job, la vida del hombre es lucha siempre en la tierra. O sea que siempre hay que estar prevenido. Y eso nuestro Señor, con otras palabras, en otros momentos, usted está siempre prevenido. Siempre prevenido. Porque a la hora que nos empezáis, vendrá el preparados, ceñidos para combatir. Bien. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando vieron que había cizaña en el campo, quisieron arrancar y le pidieron al Señor, al dueño de la miel, que si arrancaban la cizaña. Dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Déjalo ser. Bueno, esto nos enseña que en la iglesia hay buenos y malos, trigo y cizaña, y por lo tanto tenemos que estar atentos a esta convivencia entre malos y buenos. Y tenemos que tener en cuenta que no quiere nuestro Señor que arranquemos la cizaña. No voy a hacer que con la venganza, con el odio, con la muerte del otro, nosotros hacemos más daño
al trigo que beneficio. Por lo tanto, dice, no, nos enseña que es lo que debemos vivir es en caridad, soportándonos unos a otros, exhortándonos al bien, aconsejándonos y invitándonos a la piedad, a la gloria de Dios, a la alabanza, a la oración, para que esta cizaña, o este trigo de ejemplo a la cizaña, y la cizaña se convierta en trigo, y por eso la paciencia de Dios, y por eso también quiere que nosotros practiquemos la paciencia con el prójimo, mucha paciencia, y no llegar a los extremos de locura, que, bueno, como es, ustedes lo han oído ya de los enemigos o los que se volvieron cizaña. No, yo me salí de la iglesia católica porque ahí hay muchos malos, escandalosos, y no, yo por eso me salí. Te sales de la única arca de salvación, de la era del Señor. Tu deber es estar ahí y practicar la caridad, practicar la paciencia y tratando de revertirte de los ejemplos de Cristo para que tú, con la práctica de las obras de misericordia, puedas convertirlo. Y si no haya ningún bueno, pues tú hazte bueno para que seas el ejemplo, para que seas ese fruto que Dios siempre en su era para recoger fruto. Entonces, no hay motivo salirse de la iglesia por el supuesto, o el cierto, la cierta verdad es que también hay malos, hay gente mala, y hay gente que no cumple, tienen el nombre de cristianos, pero no obran como cristianos, obran según sus pasiones, porque han olvidado la doctrina de Cristo, han olvidado la caridad, han olvidado la paciencia, han olvidado las obras de misericordia, han olvidado el amor. Y recordemos que tenemos que tener una unidad en la iglesia. La iglesia, nos dice también San Pablo, hablándonos de la iglesia, nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y por lo tanto tiene que ser santa. Y tiene que estar unida indisolublemente a su divino esposo. Entonces, por lo tanto, esta práctica de la caridad, esta práctica de la paciencia, es por la unidad que debemos tener y exigir, tener y que nos exige Dios, tengamos en la iglesia. Como un matrimonio. San Pablo acompaña como un matrimonio. Y tiene que, el matrimonio, el fin principal es amarse santamente y conservar la unidad indisoluble. Tal es así que solamente la muerte nos puede separar. Por lo tanto, tener y buscar ese vínculo de unidad que es la caridad. Pues ahí es donde debemos nosotros poner atención y esforzándonos, meditando las palabras de Dios para no caer en las redes y tentaciones del demonio, que es muy sutil y se mete hasta las cosas buenas y santas, porque un santo, un piadoso, puede también tener ese espíritu de oración, espíritu de unión, pero puede llegar a convertirse en cizaña cuando se atribuye esas cosas buenas a su esfuerzo. ¿No? Todo es de Dios y se puede convertir también en cizaña, siendo orgulloso, vanidoso, que entra hasta en los espíritus poderosos. Y entonces también tenemos que estar atentos hasta en estas cosas, pero estar siempre vigilando.
Y eso nos ayuda los exámenes de conciencia. Siempre exámenes de conciencia, siempre propósitos de vida. Si un propósito que me hice delante de Dios no dio resultado, buscar el por qué, o cómo tengo que cambiarlo, o qué tengo que hacer, pero siempre estar atento para que nosotros no caigamos en el error, no caigamos en la falta de calidad, y principalmente fallándole a nuestro Señor, que con tanto amor nos da todos estos bienes y nos ha hecho hijos, y el bautismo, sembrando en nosotros el Espíritu Santo con sus dones y virtudes para que demos mucho fruto. Entonces, ser muy dóciles a la palabra de Dios, ser cuidadosos en cumplir con eso, y no de cualquier manera, con mucho amor, sin cansancio. Y aquí no me canso de poner el ejemplo del amor de madre, de verdadera madre. Ella cuando ama, desde que se casa y nace el primer niño, el segundo, el tercero, nunca tiene descanso, siempre está vigilante, siempre atenta, siempre soportando las travesuras, las palabras de su esposo, todo de su familia. Y no tiene descanso. ¿Cómo? La de comer, está atenta siempre. ¿Por qué? Porque ama. Así debemos amar nosotros. Sin interés, solamente el interés de agradar a Dios, el interés de que todo lo que hagamos sea grato a Dios, ya sea de pensamiento y palabra. Por lo tanto, hay que vigilar nuestro entendimiento y nuestro corazón y esforzarnos soportando al prójimo. Y no solo a los buenos, sino a los rebeldes y a los malos también. Porque los malos tienen una función que Dios quiere. Y esa es la razón de que no quiere que el operario arranque la cizaña. Porque los malos sirven para santificar y fortalecer a los santos y hacerlos meritorios y se ganen el cielo. Y los santos padres nos dicen, cuando se purifica el oro o la plata en el crisol, se requiere mucha leña, mucha paja, que va a ser quemada para purificar el oro y la plata. Así es que quieren nosotros que seamos purificados a través de la caridad y de las luces que santifican. Entonces, miren un ejemplo, y con esto termino para no ser cansado y dejarles a ustedes sus meditaciones. Nuestra Madre Santísima nos enseña muchísimo, es clarísimo y es lo más perfecto, que ella siempre, nos dice San Lucas en varias partes, y eso se lo reveló la Virgen Santísima, nuestra Madre, que ella, al oír algo de nuestro Señor, al ver algo de nuestro Señor, guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Es el ejemplo más grande para llegar al amor de Cristo, para llegar a la perfección, para hacer siempre la voluntad de Dios. Y ella le expresa claramente: hágase en mí según tu palabra. Con mucho amor le dice y se dedica a su Señor. Y sea lo que sea, hay que soportarlo por amor de Dios, a soportarlo en Cristo, por Cristo, porque Él quiere vivir en nuestro corazón y sostenernos en esta batalla. Y permite estas cosas para elevarnos más en el reino de los cielos. Ave María Purísima.